importante para quienes queremos y conocemos nuestra historia. ¿Y por qué es tan importante el tema, ya, arte y derechos humanos? Porque usted ha sido uno de los emblemas del derecho humano en lo figurativo, en lo artístico, en lo visual en Chile, desde, yo diría antes del 73 incluso, pero con mayor fuerza durante aquellos años en donde, usted ya nos va a contar más, pero donde la brigada Ramona Parra representó el único medio ya de resistencia a un gobierno como el que nosotros vivimos. Entonces, para nosotros es realmente un espacio soñado. Agradecerle el que usted esté presente acá, su experiencia que la transmite a nuestros estudiantes, y contarle un poquito y muy corto que nuestro proyecto es un proyecto educativo artístico que tenemos alrededor de 111 estudiantes, de los cuales alrededor de unos 60, 70 estudiantes no tienen reconocimiento al Ministerio de Educación, que es un derecho humano básico, ya no tenemos reconocimiento, pero a pesar de ello, ya nuestra impronta en la educación es una impronta artística en 4 áreas, que es la danza, el teatro, la música y las artes visuales. Por eso es tan importante su presencia para nosotros y agradecerle eternamente por lo que va a hacer por nuestros estudiantes. Darle las gracias a los presentes, a todas nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a nuestros profesores, porque realmente es un hito importante dentro de nuestro colegio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, don Alejandro Mono González. Muchas gracias a ustedes. Ya, me había caído un segundo, pero ahora volví. Gracias, don Patricio, por las palabras. Y bueno, obviamente gracias al Mono González también. Ya, antes de comenzar el conversatorio quisiera dar algunas indicaciones. Esto es solamente para que pueda salir más fluido también la conversación. Vamos a tener una ronda de preguntas ya al final del conversatorio. Les voy a pedir si pueden ir dejando las preguntas igual acá en el chat, y si hay alguna así como que tenga que ver inmediatamente con lo que se está conversando, yo la voy a decir. Y también los que quieran hablar pueden poner ahí pido la palabra o levantar la manito, porque acá en Meet se puede levantar la mano. Entonces ahí quedan para poder hablar, ¿ya? Y estamos grabando también este conversatorio, y yo les voy a hacer una pequeña reseña igual de nuestro invitado, Alejandro Mono González. Bueno, él es muralista, es artista visual, también se ha dedicado, bueno, su trabajo transcurre a través del muralismo, pero también a través en el teatro, en pintura escenográfica, con serigrafía también, silografía e ilustración. Todo su trabajo está vinculado al contexto social en el que se instala. ¿Ya? Está pasando un avión de nuevo. Pero vamos a hacerlo. La idea es, de su trabajo siempre ha sido como ocupar y resignificar también el espacio público. Eso es más o menos lo que nos ha querido entregar, o lo que nosotros podemos leer también de su obra. Siempre en zonas de gran confluencia de personas que van transitando. Por ejemplo, podemos encontrar obras de él en el metro, obras de él también en hospitales. Ahí vamos a hablar un poquito de eso. Y también, no necesariamente en estos... o en cualquier territorio, también hace un trabajo en territorios que son más marginales, en las poblaciones, y su obra, sus imágenes o la iconografía que él representa siempre es la vida y el trabajo del obrero, del hombre obrero. Entonces, algunos hitos les voy a contar sobre Mono González. En 1969 funda la Brigada Ramona Parra. Dentro de sus trabajos también hay un mural en el Hospital del Trabajador, que es uno muy importante. También durante la dictadura viene un trabajo en el Teatro Municipal con escenografías, que también ahí después nos puedes contar cómo es este trabajo, que también está súper... se empieza a crear desde ese momento un estilo pictórico súper reconocible. También ha trabajado en cine, en docencia, en universidades, ha dictado cátedras en Europa, en otros países, internacionalmente. Como les decía, podemos encontrar obras de él también en algunos metros de Santiago. Y algo que
que es muy importante también, que él está también dedicado a la docencia, pero a través de talleres de participación comunitaria. Y eso es súper importante en su trabajo. En el 2011 ganó el premio Altazor, le dieron el premio Altazor por el libro 27 de febrero, donde plasma los relatos de los pobladores de Curanipe post-terremoto. Y bueno, como les decía, su trayectoria es muy reconocida tanto en Chile como internacionalmente, principalmente porque promueve y defiende también los derechos humanos con el arte. Hay una promoción aquí de los derechos humanos. Entonces, bueno, yo quería comenzar preguntando cómo es esto de este arte, de esta iconografía tan representativa, de dónde nace esta técnica, o cómo es, por qué es de esta forma. Puedo mostrar igual una obra. Bueno, para todos y todas y todos, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes. Ahora, aquí quiero empezar por hacer alguna cosa. Yo soy un muchacho que viene de provincia, estudiante, fui estudiante, llegué a la enseñanza media a estudiar a la preparatoria de esa época, me acuerdo, a estudiar a Santiago. O sea, mi origen es campesino, obrero, de padres obreros y madres campesinas. Entonces, por lo tanto, la oportunidad de lo que es la educación es uno de los derechos que yo creo que es importante de los derechos humanos. Entonces, yo tuve acceso a esa educación, o sea, tuve un privilegio en ese sentido. Me siento un privilegiado por haber conocido, digamos, y haber sido parte de la historia. Entonces, toda la iconografía que ha surgido o que nace viene de esas vertientes. Pero además, no hago mucho, o sea, hago un trabajo de taller y sigo trabajando en mi taller, pero estos contactos de los talleres en las poblaciones, de los murales en la calle, esta relación con la comunidad es la que a uno lo nutre. O sea, no vivo aislado, es como para mí esa es la biblioteca la que me nutre en la iconografía. Estamos hablando hoy día, por ejemplo, de los humedales que están desapareciendo, que hay que defenderlos, estamos hablando de las aves, estamos hablando del derecho al trabajo, del derecho a salud, y que en la dictadura fue muy importante porque además tiene mucho que ver con la autoestima de la población en los lugares donde uno trabaja. Es la participación con la comunidad. O sea, en el fondo eso es lo que a uno lo nutre, es el cordón umbilical de la relación social. Siento que lo que deberíamos todos es que el arte tiene que ser democrático, debe tener acceso toda la gente, la cultura debe tener acceso, la educación tiene que tener acceso, ¿ya? Y creo que de alguna manera somos un poco predicadores de eso. Esos son mis objetivos de vida. O sea, no solo crear, a veces, y aquí pongo acento en algo bien importante para ustedes como docentes, a veces una cosa es la obra, pero a veces yo me quedo muy contento y mucho más contento lo que sucede alrededor de la obra en la población o en el muro. Creo que ahí es donde está. ¿Por qué? Porque la gente participó, conversó, dialogó, o sea, se involucró. A veces no todos pintan. La señora que nos da el agua, la señora que pone la pintura, o que nos abren la casa, o que hacen la comida. O sea, durante el día en la jornada es eso lo importante. Es muy distinto los artistas cuando estamos trabajando en el taller. Por ejemplo, hoy día estoy en mi taller, donde me hice almuerzo, pero estuve pintando un cuadro, pero estoy solo. Pero en la calle no estoy solo, en la calle estamos todos. Entonces, es esa la diferencia. Entonces, en la cantidad de creación mía o nuestra es más en la calle, con proyectos en la calle. O sea, tengo muchos proyectos ahora que estamos organizándonos, pero son todos para la calle, para la comunidad. No pinto en ningún lugar, no le hago murales a nadie en privado, a ningún restaurante, a ninguna objetivo, nadie que me quiera pagar, no. Todos los murales los hago en las partes exteriores y en lugares comunitarios, sociales, colegios, iglesias, etcétera, etcétera. O sea, tengo como una especie de línea editorial de conciencia hacia dónde va dirigido mi trabajo, a dónde entrego las energías. ¿Entiendes? Tiene que ver con la comunidad y con la participación en la comunidad, en el espacio territorial. Es como nosotros no solo retomamos, recogemos del espacio territorial la creación, sino también cómo la elaboramos, la procesamos y la... Mono,
Parece que muteó la... Ay, sí. Hace rato que sí. No, pero no, fue un segundo. Sí, se movió la... Ah, es que me apasiono. ¿Me entienden? ¿Ya? Sí. Usted ya. manda. Ya, y entonces, como pensando en este formato de realización de una obra, que es como un trabajo comunitario, finalmente no tendría entonces un autor, sino que sería una expresión de la comunidad. ¿Y Por cuál lo sería general, como el mensaje? mira, por ejemplo, hay un solo mural en el metro, que es el de Parque Bustamante, donde yo lo firmé, pero prácticamente porque hice el boceto, todas las cosas, y ahí puede, pero está todo el equipo instalado, o sea, las firmas también están todos. Yo creo que faltó el perro y el gato, ahí, porque en el taller andaban todos participaban. Es una cosa, pero hay otros murales en el metro, por ejemplo, que no están firmados. Incluso le iban a poner una placa y yo dije, mira, persona, me interesa mucho más que la gente vea el mural que vea el nombre. Incluso tampoco me gusta colocarle los títulos a los murales. ¿Por qué? O a la obra. ¿Por qué? Porque es como que uno estuviera diciéndole esto es lo que tienen que ver. A mí lo que más me interesa es que la gente vea, que la gente la interpreta. Entonces, y lo otro, cuando trabajamos en comunidad, el mural uno puede ser el trazador, es como el director de orquesta, pero la gente coloca los colores, la gente, hasta la persona que nos da agua, es parte del mural. Entonces, por lo tanto, hay todo un equipo ahí. Eso es, por lo tanto, no lo firmo. ¿Me entiendes? Puede entenderse cierta grafismo, el trazado negro, el espíritu que ahí hay detrás. ¿Me entiendes? Pero pasa también a ser anónimo en ese sentido. La gente uno lo puede conocer. Muchos me conocen, claro. Pero es murales de todos, ¿no? Y es para todos también. ¿Ya? Es una de las características muy importantes que tengo que poner, ya que tocamos este tema, a ver si ustedes me pueden entender. Me tocó hacer una charla, una ponencia en la universidad, la UNAM en México. Y lo primero empecé diciendo que a lo mejor esperaba que no me pegaran, porque lo que primero que planteé fue la diferencia entre el mural mexicano o el mural social con el mural brigadista chileno. Y quería poner acento en esa cosa porque hay muchos libros acá en Chile que hablan del muralismo y empiezan por lo mexicano. Hay un punto de unión importantísimo que tiene que ver con lo social, eso está clarísimo. Pero hay otra cosa, que las leyes de la calle son muy distintas a ir a ver un mural de autor. Yo voy a México y pienso, voy a ir a ver a Siqueiros, a Orozco, a Rivera y a todos los murales. Pero en la calle la gente se encuentra con un mural y no va a ver el mural del mono, se encuentra el mural de Chile, el mural de la calle es provocador al ojo, busca y está en los lugares donde hay mayor acceso del público, es anónimo, e incluso es efímero en el sentido de que, por ejemplo, los terremotos, los tsunamis, en Chile se caen los edificios, va cambiando la ciudad. Lo otro no, al ser mural de autor, uno tiene que ir como museo a pagar la entrada, ¿me entiendes? A tener un horario, una luz artificial, y en la calle la luz es del día, de la noche, de todo. Entonces, por lo tanto, también cambia. Fíjense que también existe otra diferencia. Cuando yo veo un cuadro, me detengo a observarlo, a recorrerlo visualmente, analizarlo, etcétera, a percibirlo, pero quieto. Pero en la calle no estoy quieto, en la calle ando en bicicleta, voy caminando, voy en bus, entonces por lo tanto las leyes de la calle también son distintas, por los cambios de luz, por los cambios de ángulo, por las velocidades del espectador, entonces por lo tanto a veces cuando hay mucha información y el espectador pasa muy rápido, te encuentras con que lees un montón de cosas nomás, pero no te detienes en el detalle, entonces por lo tanto también uno tiene que trabajar, a veces yo hago unas imágenes muy grandes, porque aunque esté llena de gente, se va a leer, se va a ver. Pinté en un cerro en Cochabamba, arriba, dos ojos grandes mirando, porque cuando iba subiendo hacia el cerro vi un gimnasio, y en el gimnasio vi un muro, y sentí como que ahí hoy estaban los vigías, los vigilantes de los pastores, que cuando están a la parte alta de los cerros, y están mirando su ganado abajo, etcétera. Entonces, que es una cosa muy andina, ¿me entienden? Entonces, y pinté esta mirada, estos ojos del vigía allá. O sea, entonces también el muro a uno le va dialogando, yo a veces pololeo con el muro, me enamoro del muro. Veo los ángulos, veo la luz, veo las distancias. A veces llego con un boceto a pintar y de repente me doy cuenta que
eso no tiene nada que hacerse ahí, porque la gente está conversando y me dice, mira, y me cuentan cosas y historias alrededor del muro, de la población, y yo digo, bueno, esto no es lo que yo tengo que hacer, aquí tengo que hacer esto, otro. Y entonces hay un diálogo con la comunidad, con el muro, con los ángulos, con la luz, con las velocidades del espectador, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que es distinto ser un trabajo de taller, a la diferencia del metro. Por ejemplo, cuando pinté el mural del metro, primero, era la tercera o cuarta vez que quería pintar un mural en el metro y todas habían fallado. Se habían puesto obstáculos, gente, oposición, etcétera. ¿Cómo iba a pintar por cuestiones políticas? Chile es muy conservador y prejuicioso con respecto a eso. Entonces, el último mural del metro, del Parque Bustamante, optamos ¿por qué? Porque nadie supiera que íbamos a pintar el mural en el metro. Guardar silencio, simplemente. En segundo lugar, me sentaba o me subía como espectador o como peatón o como pasajero al metro. Subía, bajaba, recorría la estación. No me atrevía ni a no tenía los planos todavía. Y empecé a contar las baldosas para empezar a ver la dimensión del mural. Hasta que conversando con un amigo me mostró un rayo láser y con rayo láser tomamos la medida exacta. Vinimos a fallar como 40, 50 centímetros en 100 metros de distancia que tenía de largo ese mural. O sea, si tú te das cuenta, entonces, y de ahí pudo resultar. Y yo los bocetos los empecé a trabajar y así todos los trabajé. O sea, entonces, es como se produce un diálogo en la comunidad y en el espacio territorial, en todas estas cosas que le estoy diciendo. Entonces, ahí hay una diferencia. El mural ya no es de uno, es de todo. ¿Me entienden? Sí, claro, es de todo. ¿Y cómo es este trabajo con la comunidad? Porque me imagino que al llegar ahí, no todo el mundo está tan consciente de su espacio de repente. No todo el mundo sabe que puede haber un lugar donde uno puede expresarse, o que sea un mural o lo que sea. Entonces, ¿cómo es esa relación ahí con la comunidad? ¿Cómo se logra que todos se expresen y participen ahí de esta actividad? Mira, aquí hay algo bien interesante que por lo menos he aprendido, pero creo que todos los días, ya estoy viejo en esto, y sigo aprendiendo. Incluso como que la sociedad o la población ha ido cambiando por la información, etc. Por ejemplo, me he encontrado con lugares como, por ejemplo, me tocó ir a un pueblo por allá por San Felipe, y llegué como en la mañana, llegué como a las 11 de la mañana, y arriba de una mesa tenían toda la información del pueblo. Recortes de revistas, diarios, todas las cosas. Y prácticamente quería que lo mirara y que la tarde le trazara la historia del pueblo. Y yo no dije, pero no alcanzo, no tengo tiempo, tengo que asimilar, no puedo. Me dice, pero si usted es pintor y ha pintado en tantas partes, ¿cómo no lo va a poder hacer? Y dije, entonces, o sea, entonces, ¿cómo aterrizar las cosas? Me costó un mundo hacerle entender, hicimos otra cosa, pero quedó como la gente insatisfecha con respecto a eso, porque, o sea, esperaban más de lo que uno podía hacer. Entonces, eso es una cosa. Y lo segundo, en otros lugares como en Renca, por ejemplo, toda la población está en un edificio, digamos, hoy día existe una ley de la propiedad colectiva, comunitaria, no son solo dueños del departamento, también son dueños todos del edificio en sí. Entonces, por lo tanto, antes le pedíamos permiso al muro o a la gente que daba con el muro, y ahora no, tenemos que pedir, entonces tenemos que comenzar con todo. Uno que se oponga ya es un complicado. Y había uno en Renca que se oponía. Y en un momento dado que ya teníamos la grúa, teníamos las pinturas, habíamos conversado el boceto, con todo. Y como esa persona se ponía, llegó un momento en que yo dije, mira, aquí me van a perdonar, pues, o sea, mejor me voy porque no puedo hacerlo. Y al final la población casi, o sea, aprobaron y el mural se hizo. Hoy día están con un problema de las caídas de agua. O sea, entonces el muro no es solo llegar y pintar, también tiene que dialogar con la comunidad, con los propietarios. Todos son propietarios. Incluso la gente de la calle, la que ocupa la plaza, también son propietarios. ¿Me entiendes? En el sentido por el uso que se da. Entonces, en el fondo, uno tiene que ser súper respetuoso en eso, que es la parte en que yo converso con los muchachos jóvenes, especialmente con los grafiteros. Yo reconozco que a mí no me borran o no me rayan las cosas. Entonces, como yo tampoco estoy esa es una línea editorial. No borro murales de otro o rayados de otro. ¿Me entiendes? A no ser que estemos de acuerdo o a no ser que esa persona me dé el permiso. O sea, en ese sentido también se los pido a la gente en la comunidad. Ahora, yo soy el director de arte del Museo a Cielo Abierto de San Miguel. Es una población que está ahí en departamental con Ochagavía,
en donde empezamos con 10 murales. Fue un momento muy interesante. ¿Ah? Y fue un momento muy interesante, se lo explico por qué. Porque teníamos 10 murales para empezar con las platas, pero hoy día van 64 murales. El edificio o la población está llena de murales. O sea, entonces, lo importante de ahí fue que, como siendo director de arte, invitamos a todos los artistas distintos, estilos, distintas cosas. Muchachos que los murales, los grafiteros pintan a una altura de 2 metros, a donde alcanza la mano. No andan por la calle pintando con las escaleras, con todas las cosas, no, sino que, ¿me entienden? Y aquí por primera vez se les dio la oportunidad de pintar a 10 metros de altura. Lo que yo les quiero contar, y esto es para los muchachos, estudiantes, que por lo general están acostumbrados a la altura donde alcanza a llegar cuando uno está parado. Pero acá tenían que visualizar el muro en el alto, cuántas veces uno cabe dentro de este mural. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a dibujar con la mano, o sea, en un papel, y estamos como referente mirando entre el papel y nuestro ojo, nuestra cabeza, está la mano, dibujando. Ese es nuestro formato de referencia. Pero para el muralismo es el cuerpo completo. Entonces también hay una cosa como nosotros nos tenemos que conocer. Físicamente el cuerpo, cómo hacemos las curvas, el movimiento, el desplazamiento. Es toda una performance el estar pintando, que también es un espectáculo. A mí me gusta mucho a veces pintar. Si me piden que yo cante en público me da vergüenza y arranco, porque tengo mala voz, porque tengo desafinado. Pero me pongo a pintar y me olvido, porque estoy yo y el muro y no sé si hay gente mirando. Les voy a contar una anécdota. Estaba en Buenos Aires pintando y teníamos harta gente pintando, trazando. Yo veía, de repente yo estaba tan metido en lo mío y que no sé cuánto rato estuve y estaba pintando solo. No había nadie. Y yo cuando me di cuenta, miré para los lados, estaban todos sentados tomando mate y mirando como yo pintaba. Para ellos era un espectáculo, es como si yo, ahí me dio un poco de vergüenza, o sea, ¿me entiendes? Porque yo estoy dentro de la multitud del colectivo, o sea, es la participación, es cómo dejamos y se involucra en todo, ¿me entiendes? ¿Ya? Sí, totalmente. No, es un buen ejercicio social también, ¿no? Para trabajar en los barrios. Súper bueno. Yo también he estado en esas experiencias ahí de la Brigada Ramona Parra principalmente. Es en mi escuela. Sí. Bueno, usted la fundó. Soy uno. Esa es otra cosa importante. Uno de los fundadores. Sí. Esa es otra cosa importante. Es uno, aquí nosotros no nos vemos a veces a nosotros mismos. Yo he viajado harto. Entonces a veces veo a Chile, incluso yo mismo me veo desde afuera, me salgo de lo que soy o de donde estoy. Cuando viajo miro mi taller desde afuera, desde lejos, y cuando regreso hago intervenciones o arreglo mi taller o voy a la población, o sea, hay una comparación. Entonces es muy importante una cosa, nosotros hemos acostumbrado a ver a las brigadas pintar, pero es única en el mundo la forma en que así se pinta. Y esa también es la otra diferencia que se produce con el muralismo mexicano, porque Siqueiro tenía sus ayudantes, los dirigía, ¿verdad? Pero era Siqueiro. Orozco y Rivera, cada uno era él, cada uno era un pintor, pero acá ya uno deja de ser uno. Es todo, ¿me entiendes? Hay una comunión, que es lo que tiene que ver con comunidad. Entonces hay una comunión. Entonces eso es lo interesante. Y eso es una característica que es muy valorada y como una identidad del muralismo chileno y del arte brigadista chileno. Afuera en el exterior, por ejemplo, yo me voy a Italia y en Italia voy a trabajar igual, pero ¿con quién voy a trabajar? Con los vecinos, con los muchachos de la comunidad, los italianos en un barrio que es muy pobre, que es el barrio La Rione Sanite. Entonces, y vamos a trabajar en esta iglesia, pero estos muchachos que van a ser nuestros ayudantes, que van a participar, que van a ser los guías turísticos. ¿Por qué? Porque ese mural o esa iglesia que vamos a intervenir, en el plano, en la parte baja, está apoyado por el Museo de Arte Contemporáneo y en la parte alta está el Museo Histórico. Entonces, en la calle que transita la gente va a estar en el medio. Y los muchachos que van a trabajar nosotros van a ser los guías. Lo mismo pasa en la población. Si usted llega a una población y hay un mural, usted pregunta, oye, ¿quién hizo este mural? Y ve, si abren la casa, te seguro que todos los vecinos que participaron van a empezar a explicar el mural. ¿Eh? Claro, contar también qué pasó ese día, cómo fue. Lo que te quiero decir es que lo que aquí yo decía del arte brigadista que aprendí con las brigadas, que aprendí en la calle, en el espacio territorial, en la comunidad, en las poblaciones, en la dictadura, etc., resulta que ahora yo lo aplico en la misma forma en otros países.
¿Ya? Claro. Sí. Y bueno, la Brigada Ramona Parra es precursora igual de esto, del arte en los espacios públicos, finalmente. Exacto. Yo quería hacerle una pregunta, ¿por qué es importante el arte en la calle? ¿Por qué es importante este arte, o tomarse los espacios públicos para hacer este arte? Primero, ¿sabes qué es lo que todos queremos en este país? Es democracia, es justicia, es equidad. Y creo que de alguna manera el arte en la calle, o que nosotros pintamos, tiene que ver con hacer ese arte democrático. Es social no solo en el contenido, sino que es social en la actitud de la persona en aportar. Ojalá, por ejemplo, el ingeniero, el médico, se instalara en una carpa en la población a atender, o el veterinario atender en una población, ¿me entiende? Una brigada para los animalitos de la calle, como ¿me entiendes? O sea, imagínate cómo sería distinta esta sociedad. Entonces, lo mismo es lo que hacemos nosotros. O sea, ahora, a veces eso no está bien visto por otros sectores, que son más elite, que son, por ejemplo, yo te digo, tengo una galería de arte en el mercado persa del Biobío, es donde vendo mis grabados, con eso me mantengo. Es una actitud social de donde yo voy a comercializar mi obra, en vez de hacerlo en una galería. Las galerías, por ejemplo, en otras partes donde yo viajo, me cobran el 50% de las ventas de mi obra. Pero en la galería del Pesa, donde yo vendo directamente, entonces por lo tanto puedo tener unos precios más asequibles. Entonces eso es democrático, el grabado. Entonces la gente va y conversa con uno directamente. O sea, a diferencia que uno va a la galería y te van a vender una obra, pero no estás viendo al artista, no estás viendo al trabajador del arte. Yo me considero un trabajador del arte en ese sentido. Entonces, es como nosotros democratizamos el arte. Eso es lo que nosotros hemos aprendido en la calle, por lo menos yo, en mi escuela. ¿Ya? Ya, súper bien. Bueno, quería tocar igual un tema importante que queríamos hablar ahora sobre la dictadura militar. Porque cuando se instala la dictadura, hay como una pausa en su trabajo o hay una... como que se ve truncado el trabajo finalmente. Yo quería saber cómo se puede trabajar, porque igual usted sigue trabajando, cómo se puede trabajar en este contexto de represión, de donde están instaurada esta represión desde el Estado hacia la población. ¿Cómo se puede trabajar el arte en ese contexto? Mira, fue dura la historia en ese sentido para todos los chilenos con respecto a la dictadura, la represión, especialmente con la cultura. O sea, esa cultura que se estaba en desarrollo. Que durante el gobierno de la Unidad Popular hay algo súper importante, que hay que decirlo. O sea, el desarrollo cultural fue extraordinario, creo que por lo menos o sea, en mi edad, o a mis años de vida, no había sentido ese resurgimiento de la nueva canción chilena, por ejemplo, del diseño gráfico, del muralismo, de las editoriales como Quimantú, donde se editaron una cantidad de libros. Entonces, es que era como que estaba todo floreciendo. Yo hablo mucho hoy día de lo que está floreciendo. Pero resulta que viene la dictadura y sucede todo lo contrario. Se borran los murales, se terminó la editorial Quimantú, muchos compañeros se tuvieron que ir al exilio. Entonces, de repente viene esto de la represión. Una cosa es ser perseguido, censurado, y otra cosa que también nos sucede psicológicamente es que nos autocensurábamos por la sentida razón de la seguridad personal, o sea, que llegaran a la casa o nos allanaran y encontraran elementos. Entonces, hubo un proceso de unos años, 73, 74, 75, 76, en donde hubieron traiciones, persecuciones, caídas de compañeros, etc. Entonces empezamos como a renacer o a salir a la población de los años 80, 83, ya en las primeras protestas, y ahí empieza, entonces, el trabajo que por lo menos yo hacía, trabajé en las imprentas clandestinas, trabajamos haciendo los dibujos. Le voy a contar una anécdota que es bien interesante, o sea, me gusta contarla porque fue fuerte para mí. Digo. Todo el trabajo que nosotros hacíamos, habíamos hablado de los murales que son casi anónimos, que cuando pintamos la gente ve el mural, pero no ve la firma, o no conoce la gente, las caras. Bueno, en la clandestinidad era eso así. Me recuerdo que hubo un gran acto de la mujer que se la hizo en el Paseo Ahumada, tipo 7 de la tarde, un día de marzo, en la celebración del Día de la Mujer, y yo había hecho unos dibujos.
para unos volantes y unos panfletos. Yo hacía los dibujos y los entregaba y la gente los imprimía y la gente los repartía. Yo ya éramos muy compartimentadas la palabra del trabajo. Y yo trabajaba en el Teatro Municipal en esa época y salí a la marcha de la pega, pum, y me fui a la marcha a estar ahí y de repente veo una cantidad de volantes por todo el Paseo Ahumadas cayendo desde arriba del edificio y recojo uno y era mi dibujo. O sea, si tú te das cuenta de repente, o sea, ese es el trabajo que nosotros hacíamos en la clandestinidad. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que esos dibujos tenían el estilo que antes tenía la Brigada o que ahora tiene, o sea, hay una cosa muy importante que no hemos hablado. Un estilo que es una identidad, una característica que le da una personalidad, o sea, que es reconocible aunque tú no le pongas la firma. Entonces tú ves ese panfleto y se sentía, yo decía, mira, o sea, es como no te emociona. Yo ahí hablo de otra palabra que es muy interesante, que tiene que ver con los trovadores, estos que cantaban de pueblo en pueblo, cantándose, contando. O sea, en el fondo también hay un imaginario y una iconografía que también empieza a circular. Me pasó ahora con el estallido social, en que me tocó estar en Punta Arenas, por ejemplo, y de repente veía una fotocopia de unas manos que yo había hecho, fotocopiadas y puestas allá. La gente ya las copia y las tira y salen, circulan. O sea, entonces ahí es cuando ya es como se multiplica un imaginario y una iconografía que es parte de un patrimonio y de una identidad, de una identidad social, ¿ya? Entonces, en la dictadura era eso. En segundo lugar, yo sigo haciendo algunos talleres de serigrafía que tiene que ver con algo bien interesante. No sé si tengo tiempo para explicarlo, pero la serigrafía yo la hago mira, todos en las casas tenemos cortinas en las casas, el velo, una cortina. Todas las casas tenemos un marco y papel. Y en la cocina tenemos a veces jaleas, colorantes, cosas por estilo de comida. Y si tú pescas el velo, lo corcheteas en un marco, que sacas el cuadro, lo corcheteas en el marco, estás haciendo un bastidor de serigrafía. Si tú calas con un cuchillo en un papel y lo colocas, pescas engrudo, pescas el colorante de la jalea y preparas y tienes la tinta y empiezas a imprimir. ¿Y cómo no se puede hacer arte con eso? Pero eso eran los talleres que son... ¿Por qué? Porque como la clandestinidad, te pillaban con una imprenta, con un taller, esto era fácil de hacer, pero también de desarmar y de deshacer. Entonces hago muchos talleres de gráfica popular que tienen que ver con eso. De ahí surgió un grupo que se llama Serigrafía Instantánea. Algunos de ellos yo le había hecho talleres. O sea, te fijas cómo se empieza a multiplicar. Si la gente, por ejemplo, Pomaire, ¿cómo surge Pomaire? Surge porque estaban lejos de la ciudad y tenían que hacerse los platos. Entonces crean la cerámica. La diferencia está hoy día es que están tan cerca de la ciudad que han sido invadidas por un mal gusto, digo yo a veces, porque les piden otras cosas y van perdiendo su real origen en la artesanía. ¿Me entiendes? Bueno, entonces en la clandestinidad ese era nuestro trabajo. Y el dibujar, y después del 83, que empezaron las protestas, fíjense qué es lo que significaba tener un mural en una población. Incluso un mural a veces hecho corriendo, con los pocos materiales, pero terminaba la protesta, las cosas, pero un arte dama. Fíjate la autoestima cuando están siendo perseguidos, violados, detenidos, torturados, desaparecidos, etc. Y te encuentras con que hay un mural. O sea, la gente puede decir, oye, pero están locos. Pero ¿cómo estás pintando monitos si a la gente la están matando? Pero fíjate la autoestima, la constancia, el gesto, el testimonio que esa imagen ahí estaba dejando en la población, con la creación, con la participación. Y a muchos de ellos no eran artistas, pero era una necesidad del ser humano de poder escribir, de decir y dejar esa huella y ese testimonio. Eso es arte democrático, eso tiene que ver. Y eso es mi escuela. ¿Te fijas? Claro. Bueno, basado como en toda esta experiencia de violación a los derechos humanos, como todas esas cosas que nos cuenta, el arte callejero principalmente, o el arte de la calle, ¿tiene un rol dentro de este contexto? ¿Hay una responsabilidad, por ejemplo? ¿O qué? ¿Desde canalizar el malestar? Mira, claro que la hay. Hay una responsabilidad. A veces, no sé si puede, la palabra no es esta, no ser mesiánico, o sea, me refiero a decir como a arrogarse la autoridad de ser uno el responsable, no. El trabajo, vuelvo a insistir y pongo mucho acento en el espacio territorial
en la resignificación de ese espacio y en el trabajo comunitario. O sea, esto de comulgar todos juntos en nuestro espacio que habitamos. O sea, eso son la terminología, la funcionalidad. O sea, el trabajo en la población, en mi población. Yo puedo cambiar mi casa, mi barrera dentro de mi casa, pero ya estamos ocupando el espacio que es de todo. Y yo digo, por ejemplo, que la calle es como mi patio de la casa. O sea, entonces también soy responsable en mi población del patio de mi casa, que es la calle, barrerla, pintar, tengo un mural acá afuera de mi taller, no lo pinté yo, me lo pintaron unos amigos grafiteros de allá de la bandera, que me pintaron mi perro, que lo recogí de la calle, entonces hay toda una historia y los vecinos conocen esa historia. Incluso me preguntan cómo está su perro. Entonces te fijas, o sea, entonces fíjate cómo la gente dialoga con las imágenes. Incluso una vez estaba manguereando el mural que estaba afuera y me dice, mira cómo está bañando su perro. También hay otra cosa que es importante, la poesía, el imaginario colectivo, o sea, metáfora visual. Yo en esta conversación he estado diciendo muchas palabras, cuando ustedes lo editen, seleccionen esas palabras, la metáfora visual, el espacio territorial, la comunidad, el arte democrático, a eso me refiero, ¿ya? Sí, de todas maneras. Vamos a ver eso, hacer acento en esas palabras. Entonces, bueno, el arte entonces tendría igual un rol quizá no solamente de canalizar este malestar o la denuncia o el atropello a los derechos humanos, sino también un rol de juntar a la comunidad, de hacerla una o de que se mueva, de que haya movimiento dentro. Es movilizador. Yo creo, mira, aquí una palabra que es media, a veces para algunos prejuiciosos acá cuesta decirlo, tiene mucho que ver también con la agitación. La agitación en el sentido de que pongo acento en un dolor que puede haber en la sociedad, como por ejemplo en la época de los detenidos desaparecidos, y donde ahí se hacía el mural, incita a la gente a perder esa, ¿cómo se llama? A movilizarse, a perder el miedo, a dejar de estar inhibidos, a soltarse, a expresarse, ¿me entiendes? O sea, y muchas veces eso también es reprimido, porque a nosotros nos quieren ver todos como calladitos, dormidos, que no nos dijéramos nada. En el fondo nosotros estamos ayudando a desinhibir a la gente, a desinhibir la sociedad, a levantar la autoestima de la sociedad. Yo en ese sentido estoy, incluso si no se dan cuenta, de repente estoy hablando casi como que estuviera predicando, porque me siento en ese sentido no responsable, sino que eso es lo que yo he aprendido en la calle. Fíjense en una cosa que es bien interesante y lo veo con mi nieto. Hoy día mi nieto me dice el tatamono. Yo no me habría atrevido cuando chico decirle a mi tata o a mi abuelo a eso. O sea, ya la sociedad es distinta en el lenguaje y en la forma de ser de los niños inclusive. ¿Me entiendes? Y eso es lo que me parece interesante. O sea, no permitir que nuestros niños estén sometidos, dormidos. ¿Me entiendes? O sea, educarlos ¿para qué? Para que se sientan plenos. El arte hace eso. El arte ayuda a eso. Cuando hablo de la autoestima, ustedes como los docentes me van a entender. Es como nosotros... Mira, hay cosas importantísimas que pintando me han pasado, buenas y muy malas. En malas me refiero con los niños porque uno a través del arte percibe el dolor o las carencias de los niños. Incluso las alegrías también. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos este juego? Hoy día, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo bien interesante, no sé si tan interesante, pero inauguré un mural en Punitaqui y distribuí en un colegio, en un liceo, 400 máscaras para que los niños las colorearan, las recortaran y se las pusieran. Inauguramos el mural y yo me puse a estampar serigrafías ahí delante de la gente, vengan con sus poleras, vengan con las bolsas del pan, y bueno, yo me entretuve más en eso que en pensar en inaugurar el mural y hacer discursos. Pero los muchachos llegaron con las máscaras pintadas en una bandeja. Y yo me la iba a poner, pero yo estaba estampando, inaugurando el mural, y me encima ponerme la máscara y dije, pero era o sea, estaban muy inhibidos y respetuosos en no usarla. Y yo quería que se soltaran, que hiciéramos un carnaval, que jugáramos. ¿Me entiendes? Es producto de la pandemia, producto que era el primer día en que también se encontraban ahí en el colegio. Entonces,
estaban todos inhibidos y yo no podía obligarlos. O sea, además tenían algo más importante también, estaban con mucho respeto por las obras que se estaba haciendo con uno. Y yo, no es que me faltara o que me perdieran el respeto, sino que, vamos, soltémonos, relajémonos, juguemos. El arte hace eso, incita a eso. ¿Ya? Ya, de todas maneras. Bueno, quisiera dar el pase ahora a Magdalena Salinas, que ella es representante del Centro de Alumnos del EAT. Magdalena, ¿estás por ahí? No sé si habrá regresado. Aquí estoy. Ya. Mucho gusto. Hola. Magdalena. Hola, hola. Yo sé que tú tenías algunas preguntas ahí para poder hacer. Cuando hablamos de dictadura, que es lo que estamos hablando del primer comienzo, ¿cuál fue como el motivo que le hizo seguir haciendo arte en el contexto de dictadura? Ya que si lo vemos era de vida o muerte expresarse en esos tiempos. Entonces siento que debe haber como algo, una mayor necesidad, un motivo muy fuerte como para decir, no, yo voy a salir a la calle y voy a pintar o voy a hacer estas cosas. Entonces quería como saber eso. Hay algo que está inherente, hola, mucho gusto conocerla a ustedes. Hay algo que está inherente a uno. O sea, cuando uno es trabajador del arte, yo no más que con el artista me considero un trabajador del arte, porque uno trabaja con sus manos y hace de todo lo que pueda, ¿ya? Y con la gente. Si yo me quedé en Chile y no me fui al exilio, pensé en que tenía que ser útil en algo, en contra de la dictadura. ¿Y qué es lo que yo sabía hacer? Estar en la calle, en la comunidad. Pero ¿cómo no lo podíamos hacer? ¿Qué es lo que tenía o podía hacer? Es trabajar en la imprenta, es trabajar en los diarios, es trabajar en la prensa clandestina. Esa serigrafía que yo les hablo de papel, de las cortinas, era uno de los talleres con que hacíamos los carteles para pegarlos en la calle, los murales, el organizar las cosas. Es lo que hoy día todavía sigo haciendo como viejo, en el sentido que trabajo con los jóvenes, con las brigadas jóvenes, con talleres, con especialización. Entonces, estudiar, prepararnos y trabajar la imprenta. Ustedes nos conocen, hoy día tienen la fotocopia. Nosotros en ese tiempo teníamos los mimeógrafos, la máquina de escribir para sacar copia a los discursos y sacamos con papel calco varias copias y vamos distribuyéndolas. Teníamos, pero también, o sea, la creación no era ya individual para mí adentro del taller, si bien seguía dibujando, sino que era cómo aportábamos en los dibujos, en los volantes, un dibujito, eso eran las cosas, ¿me entienden? Entonces, y con las limitaciones de trabajo. Así que, por lo tanto, siempre uno es útil entregando esas cosas, ¿ya? Ya, súper bien. Bueno, con el estallido social surgieron, porque hablabas de movilizar, que el arte moviliza. Entonces, con el estallido social surgieron diversas manifestaciones artísticas. Quería saber cuál era su opinión respecto a esas manifestaciones. Desde el mural hasta cualquier otra que haya surgido, porque fueron hartas y muy importantes. Bueno, yo estoy muy contento de eso, primero porque me tocó volver a vivir o a sentir algo que siempre habíamos hecho, por lo menos cuando yo también fui joven. De hecho, soy no digo muy amigo, pero conozco mucho a varios de las personas que hicieron las intervenciones públicas y que son importantes. De hecho, mañana estamos trabajando una exposición colectiva en el GAM, donde va a estar Cayo Sama y van a estar varios de los que intervinieron en la calle. Entonces, en esta exposición colectiva, pero son todos jóvenes, el único viejo soy yo. Yo también estuve pegando en la calle. Y de hecho hice un cartel que se llama Por tus ojos venceremos, ya no me quedan, pero con lo que vendimos de unos grabados en color, financiamos una pegatina de varios ejemplares que pegamos en la calle. O sea, es como logramos financiar una cosa para hacer las otras. O sea, que era la única forma. O sea, no esperamos que nos llegue plata o que nos den papel. No, tenemos que autogestión. Eso es una cosa súper importante que no la hemos mencionado en toda esta conversación y que tiene que ver con el estallido social. Es que todo el estallido fue de autogestión, fue propuesta personal de la intervención en la calle. La gente, por iniciativa propia, hizo
digamos, esta participación y ocupación en el espacio público, tomando las iconografías, diciendo lo que tenían que decir o lo que querían decir o los sueños que tenían. Entonces, en el fondo, hay algo que es súper importante, en el sentido de que no esperar que las cosas te lleguen, sino que como nosotros las generamos, las gestionamos y las hacemos, con lo que haya, con los materiales, con la precariedad que haya. ¿Ya? ¿Y cómo fue el proceso de esta Por tus ojos venceremos? ¿Cómo? ¿Me contar un poco? ¿Y cómo fue el proceso de creación de Por tus ojos venceremos? Porque ¿dónde se instaló? ¿Cómo fue? Si ¿no es un mural o es un mural? No, es un cartel impreso en un papel amarillo, como de las... hay un papel amarillo que a veces estaban en las boletas de compraventa que a uno le daban, ¿me entiendes? Cuando escribía. Entonces pescamos ese papel amarillo que es muy barato, muy absorbente de humedad, ¿ya? Que absorbe muy bien el engrudo, entonces por lo tanto cuando uno pega, queda bien pegado. Es barato. Entonces comprar las remas de papel, entonces había que comprarlas. Entonces, ahora, la iconografía o el dibujo surge de este ojo, que es la parte de los globos oculares dañados, digamos. En segundo lugar, que es un volcán. Entonces ahí empezamos a hablar de la metáfora, este ojo que explota del volcán y que además es una especie de lágrima, pero es una lágrima de dolor, pero además que revienta. O sea, estamos hablando de la metáfora, estamos hablando de cómo le agregamos a la imaginería, poesía, etcétera, ¿ya? Pero además, por tus ojos, o sea, a ti que fuiste dañado en el globo ocular, vamos a vencer, ¿para qué? Para que esto no vuelva a suceder. Y en el fondo, y esa es la imagen, claro. Y te fijas, hay una gráfica ahí de pelo, de mujer, de viento, de flor, que florece de esta lágrima que cae, que en el fondo es agua que cae, que florece. O sea, siempre las cosas están como renaciendo. O sea, si hay una entrega es para algo. Y ese algo tiene que ver con este renacer de las cosas, ¿ya? Sí. Ya. Y bueno, Magdalena, ¿tú tienes una pregunta respecto a lo del estallido? ¿Yo? Ay, ¿O la otra Magdalena? no, Magdalena Salinas, la alumna. Y ahora sí. Como lo decía, como sobre qué se sintió ver a Chile despertar, como qué se le pasó por la mente al ver algo que ya se había vivido antes, no tan represivo, pero sí se vivió antes, y que la gente se manifestara, hiciera algo por eso, así como algo esperado también en esos años en la dictadura, pero no se pudo hacer porque duró igual harto tiempo. Entonces, ¿qué se le pasó por la mente al ver algo que, por lo que yo pienso, pero hace mucho? Mira, yo tengo la suerte de trabajar mucho con los jóvenes en las comunidades. Creo que me afirmo mucho en los jóvenes. Creo que eso yo hablo de una palabra que es muy importante para nosotros, que es nutrirse. Es como yo me nutro de esta esperanza y de estos jóvenes. Y me tocó ir alrededor del GAM 2 o 3 o 4 veces de los días viernes a pegar este cartel. Yo soy súper hábil para pegar porque tengo cierta experiencia de preparación, pero los muchachos jóvenes, uno me lleva el parro, otro yo llevaba la escoba y otro me llevaba los carteles y lo íbamos colocando, pero muy rápido, muy rápido. Pero además había gente también que alrededor nuestro que nos iba cuidando. O sea, entonces me sentía seguro con estos cabros jóvenes, o sea, ¿me entiendes? Porque yo, bueno, tengo 74 años, puedo correr un poco, pero no sé de tanto, ¿no? ¿Me entiendes? Hay algo de adrenalina que también sucede con esto del estallido y que sucedió en la calle. Y hay algo súper interesante para ustedes recordarles que hay una ley anti-graffiti, donde nosotros hicimos unas campañas en que el arte urbano, el arte callejero, no es delito. O sea, me refiero en el sentido de que los medios de comunicación en este país, todo el mundo lo sabe, televisión, cine, diario, etcétera, están controlados por los poderes económicos. Entonces, por lo tanto, la calle es el único soporte en el espacio que nosotros con el estallido teníamos como para ocupar, para decir, para allá. Y la ley antigrafiti que un año o 2 años antes habíamos estado luchando era justamente ¿para qué? Porque si controlan todos los medios de comunicación, también lo controlan la calle. Y la forma de controlar el estallido fue a través de la represión, de los globos oculares, las violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, en el fondo es una forma del sistema de poder controlar y subsistir. Bueno, y después subsistió con el virus, o sea, todo ese tiempo del virus que tuvimos que estar en cuarentena, en que de repente yo he escuchado a muchachos que eran de la primera línea,
Y una vez me preguntaban y me decían, ¿tú crees que esto va a volver a producirse el estallido? Mira, el ser humano cuando acumula muchas injusticias por mucho tiempo llega un momento en que las cosas se revientan. Ahora, quiero decirles algo bien interesante para eso. Especialmente para los jóvenes, por lo menos lo que uno ha aprendido, no son recetas ni recomendaciones, pero tiene que ver que nosotros estamos siempre en un periodo histórico en el cual no podemos eludir. Pero para eso tenemos que tener conocimiento de ese periodo histórico. Yo siempre hablo de Goya, y pongo el ejemplo de Goya. O sea, Goya pintaba para el rey, pintaba los retratos, todo lo que se quiera, pero fue quien hizo la serie negra, que con las costumbres del populares en las cosas, pero también fue quien hizo los desastres de la guerra. O sea, entonces, por lo tanto, logró plasmar, o sea, es saber el tiempo que nosotros vivimos y plasmar ese tiempo y nutrirnos de ese tiempo. La suerte y el privilegio que creo que he tenido desde el periodo de antes de Allende, la dictadura, esta pseudodemocracia, estos viajes. Mira, yo, hijo de obrero, he ido a más de 20 países a pintar. Entonces yo nunca pensé que iba a salir al otro lado de la frontera, de la cordillera de los Andes o lejos del Pacífico, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? O sea, pero hemos ido a pintar a todas partes y decir cosas y conversar cosas. Yo no hablo otro idioma, pero me entiendo bien con los italianos, con los ingleses, no sé cómo, por qué. En Ucrania, en China he pintado y me entendió. En China estaba pintando en un colegio, en un campo, y arriba de la máquina o la grúa, la gente llegaba con melones, con sandías, con uvas, con agua. La gente del campo en todas partes son iguales. Yo sentía que estaba como en la zona de Colchagua, pintando en un colegio de campesinos. Porque entonces, fíjate cómo el arte a través de eso logra comunicar. Y vuelvo a poner acento en una palabra, comunión, que tiene que ver con comunidad, con espacio territorial. Vuelvo a poner mucho acento en ese sentido. Eso es lo que a uno lo nutre. ¿Sí? Y lo mueve a seguir haciendo esto. Ya, muchas gracias, Mono. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Hay varios que tienen ahí las manos levantadas. Hay una pregunta que me llegó recién aquí, ¿cómo el arte se cruza con la nueva Constitución? Ya. La leí recién. Ya, dale. Responde Perdona. eso primero. Es muy importante porque todo lo que hemos vivido, mira, es muy importante porque es como el resumen de todo lo que ahora aquí hemos conversado y reúne toda historia de Chile, de las injusticias, de todo, es como a través del arte y de la cultura nosotros tenemos que democratizar este país. Y la Constitución tiene que reflejar eso, reflejar el estallido, o sea, que no sea en vano. A eso voy. ¿Ya? O sea, entonces, yo creo que tiene que hacer de carne y sangre la Constitución lo que hemos vivido. Sí, de todas maneras. Y bueno, toda la parte cultural y artística todavía no se ha tocado, pero igual se está trabajando en eso de la Constitución. Espero que haya algo que pueda levantar un poco el arte igual en Chile, como que sea más valorado quizás. Bueno, eso requiere muchas cosas, un cambio cultural también. Ya, vamos a pasar entonces a las manitos levantadas que yo tengo acá. Lunita, Hugo, ¿eres Luna? Sí, Luna de primero A. Ah, ya, súper. Ya, después Magdalena Bruna y después director. Dale, Luna. Ya, primero que nada, me sorprende mucho su forma de pensar y igual como, o sea, las cosas que logra hacer, porque usted como que no le importa el dinero, sino que le importa lo que está mostrando y lo que va a dejar. Y lo que está dejando es muy importante. Está dejando una marca muy importante para otras personas. Aunque su nombre igual es conocido, pero a la vez no, por la falta de cultura, pero aún así no hay muchas personas que han visto sus obras y eso igual deja una marca en uno, porque al ver su obra uno siente eso, porque todos tenemos diferentes vivencias y lo podemos interpretar de diferentes maneras. Y eso es algo hermoso que tiene el arte. Igual para nosotros como alumnos de un colegio artístico, tenemos claro que el arte en nuestro país, Chile, no es bastante reconocido. O es tirado algo como
algo que ni siquiera existe, muchas veces que es censurado, y al fin y al cabo es una de las formas en que los podemos expresar, y es muy importante. Por eso es muy inspirador como la charla que está haciendo, porque a mí me inspira demasiado, porque me hace Muchas saber gracias. que la única persona que puede silenciarme soy yo misma. Porque me pueden callar, me pueden me pueden decir que no de mi opinión. Pueden hacer millones de cosas para que no lo haga. Pero si yo misma me obligo a mí misma a no hacerlo, la, uni- la última, la última, la última opinión va a ser la mía. Porque eso va a decidir si yo decido dar mi opinión o no. Si yo decido dar a conocer lo que pienso o no. Y no sé. Me encanta el trabajo que hace. Bien, muchas gracias. Oye, me encanta lo que dice, ¿ah? Etcétera. Esas palabras tuyas son las que a uno lo nutren. Y yo creo que también nutren a todos los profesores y docentes de ahí de la escuela. O sea, eso es súper importante. En segundo lugar, hay que poner acento en lo que tú dices, es que hay que ser siempre muy sincero consigo mismo. Nosotros, es muy importante más hoy día, con lo que último que informaciones que hemos estado teniendo, es que nosotros, si engañamos a alguien afuera, estamos en el fondo engañándonos a nosotros mismos, especialmente con lo último que ha pasado con uno de los constituyentes con respecto al cáncer, etcétera, etcétera. O sea, nosotros no podemos, o sea, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, especialmente cuando somos creadores, porque somos responsables con nosotros mismos, con nuestra verdad, pero también cómo sumamos con las otras verdades y las interpretamos y las trabajamos y las creamos o recreamos. O sea, y el creador es eso, nosotros somos eso, somos los que percibimos, sensibilizamos la sociedad. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Así que te agradezco las palabras, Lunita. Sí, muchas gracias, Luna. Muy emotivas tus palabras, realmente. Así que gracias. Motivo para mí igual, que me encantó. Muchas O sea, gracias. me encuentro muy importante que se haga esto. Qué bueno. Ya, voy a pasar entonces a dar la palabra a Magdalena Bruna. Sí. Bueno, para mí es un tremendo honor y le tenía como 6 preguntas, pero voy a tratar de resumir lo que... Le voy a leer las preguntas porque creo que solamente quiero intervenir una vez, si no me pongo a conversar como loro. Bueno, hay varias preguntas que están medio respondidas, pero, por ejemplo, cuando le preguntaron por el fenómeno de los rayados de la dignidad, yo ahí pienso que hay una constante en este país muy cargada desde la dictadura de censura y represión, que imposibilita que los grafitis y que los rayados el cartel y todo lo que se pegue y todo lo que se raye desaparezca en algún momento. Por ejemplo, hasta hace poco el GAM estaba sumamente intervenido, entró Alessandri y borraron todo, con todo respeto. El suyo, menos mal que no, que está por el lado, el de la brigada, digamos, porque está por otro lado, pero todo el frontis se borró nuevamente y lo otro, por ejemplo, como en la calle, pero soy escritora, entonces se me ocurrió anotar durante muchos meses todo lo que veía escrito en las murallas, y ya no está eso. Usted decía que, claro, el arte va, ¿cómo se llama? Como que aparece y desaparece, pero a mí me genera una angustia horrible todo lo que se ha borrado. Entonces, frente a eso, yo le pregunto qué siente. Lo otro, por ejemplo, con respecto al... Yo viví en uno de los edificios del Museo al Aire Libre de San Miguel. Entonces, yo siento que también cuando interviene un vecino para sacar eso es porque no quiere que haya voces, aunque sea uno en la cuadra, ¿me entiende? Que también es una especie de censura o represión ideológica. Y lo otro que también me carga, porque no sabemos nada de nuestro país, de la historia de nuestro país, y lo que pasó en el UNCTAD 2, cuando Allende hizo esta maravilla dentro del GAM,
montando tremendas obras artísticas de artistas que no son de la calle, pero algunos sí, algunas eran artesanas que hacían con sus manos unos cuadros espectaculares y todo eso voló, desapareció. Entonces, como que vivimos en una constante historia de robo del arte, de apagón cultural que quieren volver a imponer. Disculpe mi pasión, pero yo ando en la misma que usted, digamos. Esta parte de este país a mí me acongoja, me molesta y me preocupa. Por ejemplo, usted le pintó un cuadro a Jorge Yáñez, gran amigo mío, el que lo tiene en su casa. Y hablando con Jorge también, siento que él tiene una pena enorme porque tanto que hemos sufrido todos los artistas en este país, con todo lo que se nos censura y se nos coarta y se nos reprime y se nos... Entonces, esa la luz que yo digo, ¿qué hacer? O sea, yo los jóvenes creo que no la tienen, pero yo tengo 50, usted no sé cuánto tiene, pero estamos como en otra generación que yo creo que carga con ese sufrimiento. Disculpe lo intenso, pero resumiendo, como se mira, hay algo que hay que poner acento en algo bien interesante e importante. Los que pintamos en la calle, o los que hacemos o trabajamos interviniendo en la calle, sabemos que nos estamos exponiendo a todo tipo de opiniones, a todo tipo de ideas. Quiero también poner acento y anotarlo que en la calle es donde se producen todas las luchas ideológicas, porque circulan todo. La ciudad incluso está cortada en que está el barrio alto como están los barrios bajos. Está la gente que son como los que tienen plata en las comunas más ricas, como en las comunas que son los que tienen o son más pobres. O sea, entonces está dividida la ciudad y la sociedad. Y no solo la vida, también está dividida la muerte. El patio 29, por ejemplo, en el cementerio, con los detenidos desaparecidos, que son como los símbolos cuando estamos hablando de la metáfora de las cosas, en ese sentido, está en la parte de la entrada del cementerio, que es de las clases altas, ¿me entienden? Las tapas medias y los que van allá a la tierra nomás, y los otros que están en mausoleo. O sea, en las ciudades pasa lo mismo, en la calle es donde se producen todas las luchas ideológicas, y a eso nosotros estamos expuestos. Y también es en la calle donde nosotros, cuando estamos haciendo las intervenciones, estamos dando examen todos los días. Entonces, examen me refiero en el sentido que puede a uno gustarle y a otro no gustarle. Podemos hacer una obra buena, pero la van a borrar. Estamos exponiéndolo. Pero no podemos quedarnos callados, no podemos silenciarnos, como decía por ahí Lunita, o sea, en el sentido de autocensurarnos, ser sinceros con nosotros mismos y exponernos y seguirla peleando. ¿Ya? Ya. Sí, bueno, respecto a eso, que es como efímero todo lo que sucede en la calle, quizá es el mensaje o la obra, la efímera, pero el mensaje es tan potente, es tan fuerte que siempre va a quedar, y especialmente en este contexto de estallido social. Y siento, y quería comentar una cosita, que quizás cambió un poco eso, yo no lo veo como, o sea, obviamente hay mucha censura, pero como que en un momento del estallido social o más actual, como que se estaba esperando un poco que pintaran todo de nuevo para volver a rayar, entonces para poder volver a manifestarse, a poder volver a hacer cosas. Entonces, como que a veces no, y eso va como mitigando igual los dolores, porque igual es doloroso que se borre una obra, pero al borrarla igual hay otra oportunidad, hay un nuevo lienzo para poder plasmar nuevamente otra cosa, otra obra, porque también todo lo que pasa en la calle también es como que se va moviendo finalmente, se va transformando. Mira, quiero decir algo que es bien importante, ¿eh? También es importante. Ustedes como profesores, docentes, los muchachos en la creación, por ejemplo, hablamos muchas veces que la creación va teniendo ciertos grados de madurez. Me pasa ahora, por ejemplo, terminé un cuadro, o sea, no lo he terminado, sino que lo dejé manchado ahora, termino de conversar con ustedes y todo este rato he estado dejando que se madure la obra, entonces voy a ir allá a seguirla trabajando. Después me meto en otra cosa y la voy a seguir trabajando, o sea, no la hago de un viaje. Los procesos sociales son iguales. En el estallido sucedió lo mismo, o sea, esta lucha
esta lucha por el espacio, o sea, esta lucha no era por el caballo ni por Baquedano solamente, es como eso simbolizaba esa frontera del barrio alto con los barrios bajos y en ese espacio, o sea, ahí a donde estaba el que luchamos por ese espacio, que tiene que ver con una señal muy importante de acento social, hasta que tuvieron que sacar el caballo, hasta que le tuvieron que hacer un muro, y si ustedes van a ver, esto todavía ahora está de repente también rayado, ¿se fija? O sea, entonces es una constante de ir y venir en estas cosas, y en la madurez social, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con la creación, y en la calle es eso, cuando hablo de la lucha ideológica, ¿ya? La simbolización del espacio público. En los poderes, por ejemplo, todos los monumentos que están, ¿quiénes y por qué están? De los ejércitos, de las batallas y de las cosas. ¿Y cuántas guerras hemos tenido? Han sido perseguidos y matados todos los chilenos, más que entre nosotros que otras cosas, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, es una simbología del poder. ¿Quiénes escriben la historia? Los que vencen, los dueños de estos poderes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la calle? Estamos creando y escribiendo la bitácora popular. Entonces, si ustedes, y hay algo súper importante también, hoy día existen todas las posibilidades de los registros, de las fotografías, de los libros. Me iba a parar ahora para ir a buscar un libro que tengo aquí al lado para mostrárselo así rápidamente, pero es de un amigo fotógrafo que no era amigo mío, sino que pasó a regalarme el libro ahí a donde yo tengo la galería, y él hizo registros fotográficos de todo el estallido, en fotos blanco y negro. Y a mi casa, a mi taller aquí, viene Antonio Payafil, que es el escultor que hizo el Chememul y las intervenciones mapuches dentro de la plaza. Entonces, por lo tanto, estamos todos conectados, vinculados, los creadores de alguna manera, ¿me entiendes? O sea, eso es un privilegio, porque estamos vibrando con lo que la sociedad está palpitando en la creación. Es eso lo que nos nutre. Es un mensaje para los niños, para los estudiantes, ¿no? Ya, muchas gracias por ese mensaje. Vamos a seguir con las palabras, director, y luego Anaís. Bueno, disculpe, usted es una de las personas con las que dan ganas de sentarse y conversar mucho tiempo. Además que hay tanta historia que usted también, a lo mejor en algún momento podemos conversar, personajes que han pasado por su vida, don Roberto Mata, Jodorowsky y tantos más. Pero en todo este momento hay dos preguntas que me interesa hacerle. La primera fue una experiencia personal. Yo, conociendo el trabajo del mono en la calle, el hombre que interviene en el espacio público, que ya lo tenemos bien claro, entro al Museo Nacional de Bellas Artes y me encuentro en la serie de Volantines. Entonces, ¿cómo un hombre de la calle llega a esta más íntimo para compartir con el público específico, que es el público que va, digamos, al Museo de Bellas Artes, ya, y se encuentra con esta serie? Y la segunda pregunta es, en todo este trayecto, en todo este caminar ya de resistencia artística, ¿qué ha perdido y qué ha ganado el Mono González como hombre, como persona, como ser humano, como artista? Empecemos con que creo que más he ganado que perdido. O sea, el aprendizaje, la escuela, la experiencia. Eso muchas veces la academia o la escuela no te la da. O sea, estas relaciones humanas, esas cosas. Ahora, lo del arte volantines es bien interesante porque cuando yo instalé hace como 7 años atrás en el Persa, la Galería del Persa, conocí a un volantinero por allá por Recoleta y fui, compré volantines y puse volantines, pero no para venderlos, sino que para mostrar los volantines. Y pasó un muchacho volantinero que era de los que yo hice la exposición, que hacen volantines escalados, que es un oficio muy antiguo, pero muy ya como perdido en tradición por todas las cosas industrial, las cosas en serie, en cantidad, etcétera, etcétera. Eso, para hacer un volantín se necesitaba varios días, calándolo, dibujando las cosas. Y ahí surgió en este diálogo, en esta conversación, es que los dibujos míos podían pasar a ser volantines, pero no un volantín, porque empezamos por hacer uno, sino que como varios volantines los podíamos colgar en el museo. Y fuimos al museo y logramos encantar, digamos, al museo y colgarlos en el hall, porque abajo y adentro había otra, no digo otra cultura, es como la calle,
o el barrio, o la población, o el viento y el aire, y los colores, esta poesía de un mes, ¿me entiendes? Que se eleva, que se levanta y se eleva, estaban adentro del museo. También ahí hay poesía. Y ahí se suman el oficio artesanal, digamos, popular, de la tradición, ¿ya? Es una cosa. Ahora estoy en un proyecto, pero que es a la inversa. Y eso me gustaría que ustedes lo remarcaran con los muchachos. Antiguamente las organizaciones mutuales o sindicales tenían estandartes y marchaban por las calles con las letras, con los estandartes bordados, con letras. Y ahora quiero hacer estandartes, pero con tela, con muchachas, conmemorarte. Y estamos haciendo lo mismo, pero también quiero hacer banderas. Pero banderas con manos, con pájaros, con esto, y que salgamos a la calle, ¿me entiendes? Etcétera, así como los volantines. Pero yo voy a hacer los diseños y ellas van a coser. Y ahora vengo haciendo, recién hoy día tuve una conversación con la gente en Italia, en donde vamos a pintar en la iglesia, en un barrio, y vamos a hacer una exposición de estas banderas en la calle. Entonces, colgarle los postes de la luz y salir y marchar, estas las cosas. Entonces, vuelvo a ponerle acento en lo que estoy trabajando, pensando, acá en un espacio territorial Chile, también pasa a salir de la frontera y irse a otro lugar. ¿Ya? Entonces, no sé si le responde en el sentido de cómo estamos uniendo. Ahora, los artistas, por lo general, muchos artistas, Mata lo hizo con carpintero haciendo sillas, diseños de él, Picasso lo hacía con los ceramistas, o escultores lo hacía, o Tapiz, por ejemplo, lo hacía también. O sea, entonces, porque nosotros tenemos que hacer como el nexo, el cordón umbilical con estos oficios, con estas artesanías. ¿Ya? No sé si le responde eso, director. ¿Director? Bueno, Ya. vamos. Ay, yo creo que bueno, pues. ¿Director está ahí? Sí, es que parece Ya. que estaba mudo. Ah, sí. Me recordó la experiencia de Violeta Parra en el Louvre también, cuando va con los carteles. Sí. Los tapices, claro. Sí, Sí. sí, cómo lo popular también invade lo clásico. Pero ¿ya? fíjese de algo bien interesante, ¿eh? Que a veces le faltaban materiales a la Violeta para hacer sus tapices, pescaba las sábanas y bordaba en las sábanas. O sea, la creación no tiene que ser impedimento, digamos, con qué materiales tenemos alrededor para hacer las cosas. ¿Ya? No nos tenemos que censurar o limitar. ¿Ya? Claro, como lo que decías antes de que hacían las pinturas con materiales más caseros y todo eso. Exacto. Ya, Gracias. y vamos a pasar ahora, bueno, gracias director, y vamos a pasar ahora a Anaís. Ella también es alumna de la escuela. Anaís, ¿tú tienes la Hola, manita levantada? sí, Hola, mucho gusto. mucho gusto. Nada, en realidad lo que yo quería decir era darle las gracias por compartirnos, por inspirarnos con su historia, porque le hablo como estudiante de cuarto medio y como artista también. Usted decía como a veces yo pololeo, me enamoro de mis obras cuando estoy haciendo lo que yo amo, siento que me pierdo y siento que em, siento que a mí me pasa lo mismo, quizás no con un mural porque no tengo talento para eso, pero cuando estoy en un escenario, cuando estoy bailando, cuando estoy actuando. Y claro, como lo que decían antes personas es que sí, a veces nos sentimos reprimidos porque eh, la gente espera distintas cosas de nosotros cuando vivimos en Chile, como que nos esperan que diga que vamos a ser artistas, como que no esperan que digan, sí, mamá, quiero estudiar teatro. Y, y esas cosas quizás a veces son impedimentos, pero cuando uno siente que uno nace con una sensibilidad distinta y no solamente tiene como la responsabilidad con uno mismo de seguir con esto, sino que una responsabilidad con el mundo, porque, por ejemplo, yo al escucharlo a usted y como al saber su historia y todo lo que ha hecho, eh, siento como, me siento, aparte de inspirada, me siento eh, de que vale la pena pelear por esto, por seguir con, seguir
con esto que siento que embellece al mundo, siento que revoluciona el mundo. Así que muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a usted, pues. ¿Ya? La tarea nuestra es motivar y motivarnos también, pues nutrirnos con lo que tú dices. Por ejemplo, yo me entusiasma más, me entra como sangre a las venas nuevamente, ¿me entiendes? ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Anaís. Sí, todo lo que han dicho los alumnos ha sido súper emocionante y tiene mucha razón, como que nutre y dan muchas ganas de seguir haciendo lo que uno hace. Bueno, vamos a empezar a cerrar, pero igual yo creo que puede haber espacio para quizá alguna pregunta más. Si alguien tiene, por favor, levante la mano o la escribe ahí en el chat. Y para cerrar, Mono, quisiera dos cosas. Uno, si es que nos podrías contar algún proyecto actual que estés trabajando, habías dicho en el GAM mañana, o Sí. quizás otro, y también un último mensaje para los jóvenes, los y las jóvenes que haga de la escuela. Bueno, tengo varios proyectos para adelante. Me recuerdo un poco lo que dijo Mata cuando estaba ya muy viejo, y yo todavía no estoy tan viejo, digamos, tengo muchas ganas todavía. La única diferencia es que el otro día me vio la doctora y me dijo, recuerda siempre que tenía un 30% de corazón menos porque me hicieron unas intervenciones cardíacas, y yo pensé, me asustó porque yo pensé que estaba funcionando perfectamente y sigo funcionando perfectamente, pero bueno, o sea, en la edad le va poniendo a uno ciertas limitaciones. Y Mata, a los últimos días de vida, decía que estaba desesperado porque a veces la cabeza pensaba mucho más que lo que el cuerpo le podía obedecer o hacer para poder crear. Entonces, hay muchos proyectos que uno tiene que a lo mejor no los vamos a lograr hacer, pero están. En principio, un cuaderno o un libro para colorear para niños, que estoy trabajando sobre los pájaros, que tiene que ver con las migraciones, con las fronteras libres, con el vuelo, con etcétera, el tiempo vuela, que se llama. Lo segundo, eso quiero sacarlo luego, este año tiene que salir. Lo segundo es irme a Italia a trabajar en un mural en el interior de una iglesia con un mural, con un muralista canario, que es Tono Cruz, y que somos los dos emigrantes en Italia. Vamos a pintar el interior de una iglesia que se llama María Magdalena, que era la que cobijaba a las prostitutas en el medioevo, una iglesia que está abandonada, ya tenemos todos los permisos patrimoniales, etcétera, etcétera. Están restaurándola por dentro para que nosotros lleguemos a pintarla. Hay un proyecto para pintar o iniciar un museo a cielo abierto alrededor de esta iglesia. Esa iglesia se va a convertir en un centro social y cultural, deja de ser iglesia y va a ser de la comunidad. Los ayudantes nuestros van a ser los guías turísticos. ¿Por qué? Porque van a unir el recorrido del Museo de Arte Contemporáneo con el Museo Histórico en Nápoles, en el barrio Rione Sanite. Entonces, en eso estamos. Y bueno, tengo un fondar en estos momentos que se llama La Tercera Edad del Mono, que es la edad ya viejo, en el cual está dedicado a la creación y a la reflexión. Estos conversatorios, estas conversaciones con ustedes me está ayudando a esta reflexión, a este diálogo generacional entre los viejos con los niños, con los jóvenes, en todo lo que ha significado el privilegio de haber vivido una historia de país, una historia de espacio territorial. Vengo de los inmigrantes que vienen desde el campo a la ciudad y formaron todo lo que es la periferia de esta gran ciudad de Santiago. ¿Por qué? Por busca de oportunidades, en busca de educación, con las posibilidades que uno eligió, el camino más difícil, ser artista cuando se es pobre. Pero además, estando a veces al borde del abismo, hemos ido venciendo y vamos llegando a viejos. Fíjate que cuando uno pensó y que optó por llegar a hacer esto, te das cuenta de decir, mira, elegiste el camino más difícil. Entonces hemos estado al borde del abismo, aquí y allá, pero espera, y somos felices al haberlo hecho. Entonces, por lo tanto, ese es el mensaje que yo siempre dejo en ese sentido. O sea, agradezco, digamos, la vida que hemos podido tener. El privilegio de haber sobrevivido comparado con otros amigos que no sobrevivieron, que fueron algunos detenidos, desaparecidos. Yo trabajé mucho con Manuel Guerrero, por ejemplo, uno de los degollados. Fue testigo de mi primer matrimonio, digamos, en clandestinidad. Entonces, por lo tanto, hay experiencias vividas con montones de gente, de vida, sí, de vida y muerte. Entonces, pero además de creación. O sea, entonces no puede nada de eso ser obstáculo para, digamos, para seguir creando y seguir viviendo.
Así que les doy las gracias a ustedes. ¿Ya? Muchas gracias, Mono, por esas palabras. Ya, voy a dar la palabra a Magdalena Bruna, pero a ver si puede ser muy, muy breve, porque para cerrar poder cerrar a las 5. Sí, es muy breve. Lo que pasa, Mono, que nosotros tenemos una huerta comunitaria en la Villa San Juan y estamos haciendo, hicimos un trabajo de muralismo con una olla común, qué sé yo, y vamos a hacer otra jornada el 25 de este mes. Y sería, pero maravilloso que tú vinieras como invitado, entonces... Difícil. Estoy yéndome en septiembre, creo que a Tierra Amarilla, o si no estoy en Tierra Amarilla, va a estar en otro lugar. Ya. Pero son como 3 antes de irme, ¿sí? Con mucho gusto. Ya lo invitamos entonces, pues. Sí, Día lo vamos a invitar. Ya. Tenemos el contacto con el director. Muy bien. Gracias, Magdalena. Bueno, ya estamos en la hora ya. Agradecer a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá, por sus preguntas, por su interés y especialmente, por supuesto, a Mono González por haber participado acá con nosotros. Tú te nutres, pero nosotros también, de todas las experiencias y nos quedan todas las ganas de continuar trabajando y haciendo arte y cultura. Eso es genial. Y resistiendo ahí también con estas expresiones y manifestaciones, que ahora en la actualidad es muy importante. Así que muchas gracias, Mono. Muchas gracias a ustedes. Ya, doy Un aplauso. por cerrado ahí. Un aplauso. Un aplauso. Muchas gracias. Ya que no le podemos dar un abrazo, le damos un aplauso. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mono. Muchas gracias. Y ojalá Nos vemos entonces. pero podamos tener una actividad así presencial. Sí. Así que Mucho gusto. están dando las gracias por el chat. Se fue el Mono. Bien. Y damos por terminar el conversatorio entonces. Gracias, ¿Ya? Catalina. Muy buen trabajo. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por la Gracias. invitación. Gracias a todos. Chao. Adiós. Que estén bien. Chao.